los retos económicos a los que se enfrenta el país a raíz del brote del coronavirus. Como todos sabemos, Rojas Pardini es ministro consejero de Facilitación de Inversión y también está sentado en la mesa de trabajo para la reactivación económica del país. En este momento y en esta coyuntura se le han encomendado varias tareas. Le damos la bienvenida y agradecemos a nuestros patrocinadores Internacional de Seguros y Blue Cross Blue Shield de Panamá. Bienvenidos a todos, en especial a los corredores de seguros que ya nos han hecho saber que están con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Hola, hola Yolanda, hola a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Sabemos que tiene muchísimo trabajo en su agenda y lo que quisiéramos hacer es empezar a explicar cuál es su función como ministro consejero y cuál es exactamente el rol que está asumiendo en la toma de decisiones en medio de la pandemia. Bueno, el rol inicial, yo creo que ahora en el tema de la pandemia todo ha cambiado y de alguna manera todos tenemos que jugar en equipo, ¿no? Y no me refiero solamente al gobierno central, sino que a todas las instituciones, incluso el rol del gobierno con el sector privado y todos los sectores productivos. La clave de ganar esta guerra tiene que pasar porque los 4 millones de panameños, de alguna manera, trabajemos todos en conjunto hacia un bien común que incluye esa salud, la parte social, salud y la parte económica, ¿no? Así que empecé viendo el tema de facilitar la inversión privada, de ahí fuimos trabajando el tema de las asociaciones público-privadas, que hoy por hoy Saleh Asbat, que venía de estar en el Banco Mundial. El Banco Mundial fue muy importante, al igual que el BID y diferentes multilaterales que nos ayudaron a poder entender qué funcionaba y qué no funcionaba en el mundo desde el punto de vista de asociaciones público-privadas, no solo desde el punto de vista reglamentario o legal, además del reglamentario y del punto de vista pragmatismo, ¿no? Así que parte de eso también nos llevó un poco a apoyar a la AIG en todo lo que tenía que ver con la digitalización del Estado, porque hoy por hoy tenemos 2.700 procesos. Así que básicamente me toca es apoyar a los diferentes ministros para poder ayudar a que sus carteras, a poder digitalizarlas, a poder un poco tratar de salir de esta sobreburocracia que pues es malísima para todo lo que tiene que ver con el ambiente de inversiones. Entonces, más que nada, o sea, no me toca ver el tema de inversiones públicas, no me toca ver el tema de todo lo que tenga que ver con compras en cada una de las instituciones, simplemente es un liazón, un link con la empresa privada. Y para darte un ejemplo y cuantificar algunos números, nosotros en esa oficina, hasta antes de la pandemia, porque obviamente el apetito por invertir en este momento está suspendido en el mundo, en su gran mayoría, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre, aunque yo creo que todo esto después presentará otras oportunidades que me gustaría también pudiéramos conversar. Llegamos a atender a 285 empresas locales y extranjeras que tenían apetito de inversión por hasta 18.000 millones de dólares, entendiendo de que muchas de esas inversiones, algunas serán especulativas y no pasarán, algunas estaban en curso, otras estaban en un interés en base a ciertas condiciones. Te voy a dar un ejemplo, que en Panamá hubiera una ley tipo SEM, que es la ley EMA que el ministro Martínez estaba presentando para empresas de manufactura, de manera de que a Panamá entonces pudiéramos buscar esos ejes de competitividad en los diferentes hubs. Entonces lo que estábamos era saliendo al mundo y a promocionar las ventajas competitivas de Panamá, que pues incluía el tema de que siempre hablábamos de un hub de hubs, que empezaba por, me estoy acordando de esas cosas y ya se me ha olvidado que era mi trabajo anterior, porque han cambiado tanto las cosas en los últimos 2 meses, ¿no? Pero pues nos tocaba, digamos que explicar las áreas de competitividad que tenía el país,
Por ejemplo, pudiéramos hablar de ese hub logístico y que, pues, como en los últimos 20 años, Panamá lo pudo haber consolidado a través de sumar o consolidar diferentes plataformas como el canal, con el sistema portuario, que tiene 25 años, el más grande de América Latina, con ese ferrocarril que se volvió a rescatar, con el canal seco, con la zona libre de Colón en el Atlántico, con Panamá Pacífico en el Pacífico, y como con el hub de Tocumen también la parte de carga. Después entonces pasábamos a hablar, por ejemplo, del hub de Tocumen, del punto de vista de pasajeros, que pues 16 millones de personas pasan por ahí, conectamos con 89 destinos directos, 1.300 directos e indirectos, y que eso a su vez también fortalece al tercer hub, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver, o sea, negocios y servicios, que eso, dentro de eso está el sistema financiero, porque tenemos el dólar, y además teníamos leyes especiales como la ley SEM, que podía hacer que más de 163 empresas multinacionales se establecieran en Panamá, y que precisamente por ese hub de Tocumen, pues no es lo mismo tener esa ley SEM en un lugar que no es un hub, por decir Costa Rica, que tenerlo en Panamá, porque es de Tocumen, entonces le podemos ofrecer todo ese servicio a América Latina. Y dentro de eso, porque hemos hablado de los primeros tres, habían oportunidades de mejoras. Es decir, en el tema logístico teníamos la infraestructura física, más habían importantes debilidades en todo lo que tiene que ver con toda la tramitología. Entonces, me tocaba coordinar el tema del gabinete logístico, que lo llevan a Margarita Reyes, y ella era parte de mi equipo, ahora ella está en la Autoridad Marítima de Panamá, por todos estos cambios que han venido habiendo, se han venido dando, y pues también hay un comité consultivo que nos vamos a estar reuniendo, creo que es el viernes, que incluye el sector privado. Y pues, pero ahí hay diferentes proyectos que estábamos en ese momento de ver el enfoque, que no los hemos soltado porque nos ayuda en todo este tema de la digitalización. Dentro de ese equipo está también, por ejemplo, Georgia Tech. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en los tres primeros hubs que hemos hablado, el logístico, donde había más área de oportunidad, es en todo lo que tiene que ver con la digitalización, porque sí tenemos la infraestructura física y algunos marcos legales. Ejemplo, Colón. Nosotros tenemos unos puertos, la zona libre y un aeropuerto. El aeropuerto tal vez se construyó sin pensar para qué se iba a utilizar, pero definitivamente que eso pudiera ser una sola zona económica que mezclara el aeropuerto con la zona libre, con los puertos, una sola aduana en vez de tres, y que estuvieran obviamente en el mismo sistema, de manera pues de que pudiéramos mover contenedores en horas en vez de lo que hoy por hoy a veces nos demora, especialmente el tema de aduanas, que a veces puede demorar un día y medio. Entonces, bueno, ese era en ese hub. En el segundo hub, en el tema de Tocumen, estábamos trabajando de la mano con Copa, visitando 4 aerolíneas para poder fortalecer el hub del punto de vista transcontinental, ¿verdad? Y pues tratar de empujar en ese momento el tema de la tercera pista, que era algo que estábamos viendo. Y en el tercer hub, que tiene que ver con el tema de servicios y demás, estábamos trabajando con la Superintendencia de Bancos en ese momento para desregular, que producto de la pandemia, por eso es que ya lo habíamos anticipado, pues esa fue una de las primeras medidas que se tomó, que ayudó a este tema de la moratoria. Y también entendiendo que muchas cosas en la Superintendencia de Bancos se daban por pedir requisitos, y había una oportunidad de poder estar analizando riesgos reales. Y estábamos muy enfocados en la bancarización, que ahora, producto de la desgracia de la pandemia, de alguna manera el instrumento de la cédula, y más adelante me gustaría, cuando entremos a la pandemia, hablar de eso, pues pudiera generar la oportunidad de bancarizar el 100% de los panameños, porque en un país como este solo tenemos el 48% de la bancarización. Y hoy por hoy la bancarización, más que ser, digamos que una ventaja o un beneficio, es un derecho, porque en este mundo tan digital, pues no podemos dejar que las personas se queden atrás.
Y también estábamos viendo el tema de FinTech, por eso es que uno ve una figura como Felipe Chandi en la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, para poder empujar, ¿verdad? Ese nombramiento del presidente Cortizo lo puso para poder empujar el tema de todo lo que tiene que ver con FinTech, porque parte de la visión es que Panamá sea para América Latina, ¿verdad? El hub de FinTech como Londres lo es para el mundo. Y dentro de eso habíamos hablado con el Lord Mayor, que es el regente del sistema financiero en Londres, para poder traer a estas empresas que viajamos a Londres con el señor embajador Potter, para poder traer estas empresas y poder hacer que Panamá fuera un hub de fintech. Entonces, en esos tres, digamos que está una gran parte de mi trabajo, pero entonces estábamos trabajando en el futuro. ¿Cómo veíamos el futuro? Que yo creo que el tema de la pandemia, que van a ser momentos difíciles, pues pueden presentar entonces una oportunidad para generar un reposicionamiento, y más adelante me gustaría entrar en eso. Ahí es donde estábamos pensando en añadir valor. ¿Por qué? Porque nosotros entre el 2012 y el 2014 perdimos la oportunidad de poder hacer el puerto de Corozal. Y como fue una decisión bien tomada la expansión del canal, y gracias a Dios lo hicimos, porque el año pasado recibimos más dinero del canal de lo que habíamos recibido de 1914 hasta el año 2000 sumado, acumulado. Lo que sí es que nuestros servicios orientados hacia la expansión del canal se quedaron atrás y permitimos que lo que era nuestro negocio como país entraran los vecinos. Y entró el puerto de Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Puerto Limón, Trinidad y Tobago, Jamaica, República Dominicana, Ecuador y la expansión de Freeport, sin hablar de todas las expansiones que pasaron en la costa este, que esas sí eran muy positivas relacionadas al crecimiento de la carga por el canal, porque generaba demanda, entendiendo que nosotros no somos un puerto de origen ni de destino, y todo esto va a tener que amarrarse ahora con la pandemia, sino que somos un punto de transbordo. Entonces dejamos que se metieran en nuestros negocios, entendiendo que un país como Colombia, que tiene 50 millones de personas, pues tienen una capacidad instalada de personas que exportan e importan en base a eso, y pueden entonces en el transbordo ser más competitivos. ¿Por qué te traigo esta colación? Porque nosotros ya entendíamos que había que cambiar el modelo económico desde el punto de vista logístico y amarrar eso a value added para generar valor desde Panamá, utilizando las ventajas competitivas que eran, uno, ese primer hub que hablamos, que es la plataforma logística, entendiendo que había que hacer revisiones del punto de vista de la simplificación, estandarización, digitalización e intercomunicación de los sistemas, por no hablar de algunos temas de marco legal, o por ejemplo protocolos por el cual el mundo comercial se conecta, que es GS1. Nosotros no utilizamos parámetros internacionales de comunicación, es decir, inventamos nuestros propios parámetros, así que nosotros estamos hablando panameño y en otro país están hablando otro idioma. No, tenemos que hacer que la carga todo hable el mismo idioma, que es GS1, y habíamos llegado a un acuerdo de intención, firmamos un Memorandum of Understanding, perdón, un Memorandum de Entendimiento, discúlpame el inglés, con GS1, GS1 sobre este tema. Entonces, ¿por qué te digo? Si agarras y mezclas el hub logístico, esa plataforma logística, y la sumas con los tratados de libre comercio, que en los últimos años, digamos que no se habían utilizado de la mejor manera, entendiendo que dejamos abandonados a nuestros productores y no hicimos una agenda complementaria que tuviera que ver en el tema financiero, en el tema de consultoría o adiestramiento técnico, y en la tecnología per se, pues utilizarlos más para poder traer productos a Panamá que pudiéramos mezclar con los panameños, generar economías de escala, generar valor, generar riqueza, utilizar la plataforma logística para entonces, por los tratados de libre comercio, poder vender más competitivos afuera. Y esto, con el tema de la pandemia y con el tema entre China y Estados Unidos, presenta una gran oportunidad, y me gustaría una gran parte de este tiempo que voy a tener con ustedes conversar sobre eso. Ministro. Dígame. Ministro. Y el quinto, para salir del tema, era el tema del hub digital, ¿verdad? Entendiendo que tenemos los 7 cables de fibra óptica más importantes. Google también se conectó
vienen otros 2 cables importantes que conectan, son los 7 cables más importantes de fibra óptica de toda América Latina, y eso es parte del futuro al que tenemos que apostar, y por eso quería dejar estas partes iniciales para tener un baseline del cual, una línea base de la cual podamos partir en la comunicación, pero además no tenemos terremotos y no tenemos, no tenemos huracanes, lo cual es muy importante para la integridad física de la data, y además tenemos una de las 10 mejores leyes de la privacidad de la data, y además ahora tenemos una ley de la digitalización e interoperabilidad del gobierno. Significa que el funcionario público, y esto es de 2 semanas para acá, que no quiera o no coopere para digitalizar un proceso, puede perder el 30% de su salario. Entonces eso nos va a empujar a poder ser un país más transparente, más simple, más estándar, más digital, más intercomunicado, pero más transparente. Y entre más transparente, porque hay menos procesos, menos pasos, y es más digital, entonces nos volvemos un destino mirado desde afuera como un eje que pudiera ser transparente, y para eso es lo que los grandes capitales corporativos del mundo están buscando, que sus inversiones sean en esas jurisdicciones, y ahí atraer el dinero para que desde Panamá pudiéramos llegarle a toda la plataforma de América Latina. Entonces, eso era un poco de lo que era mi trabajo antes de pandemia, y ahora te puedo desarrollar un poquito qué es lo que hago. Tenemos la sala llena, ya tenemos más de 500 personas en esta sala, así que invitamos al resto de la audiencia que no se pueda conectar, que vea nuestra transmisión a través de nuestra cuenta de Facebook. Bueno, sabe que nos están llegando muchísimas preguntas, y una de las inquietudes más apremiantes es saber qué está pasando con el proceso de reapertura de los negocios. Usted está sentado en esa mesa, la dirige, y lo que la gente necesita y quiere saber es cómo es este plan de reapertura. Bueno, yo no dirijo la mesa económica, ¿no? Para poner el contexto, desde el 19 de febrero, antes del primer caso, más de 2 semanas antes, casi 3 semanas antes del primer caso, el presidente sentó a las instituciones que tenían que ver con todo el tema económico y productivo del gobierno, y con decenas de, creo que eran como 20 personas del sector privado, que incluía al administrador del canal, bueno, que no es privado, pero no era del gobierno central, y hago la referencia porque también 2 otros administradores, el ingeniero Quijano y el ingeniero Alemán Subieta, dentro de diferentes jugadores en las diferentes áreas, porque entendíamos que cuando viniera esto teníamos que estar preparados, y de ahí se hicieron 8 mesas para poder, digamos que, reaccionar de la manera más rápida ante esta epidemia, que la única forma de ganarle es que trabajemos no solo todos juntos, sino que seamos más rápidos y más inteligentes que el virus, porque el virus como mínimo nos lleva 14 días, pero en verdad nos lleva hasta un poquito más, ¿no? Por el tema de que esté la sintomatología, esté la prueba y esté el resultado de la prueba antes de tomar una acción. Entonces, desde el 19 de febrero, se instaló este Consejo Consultivo Económico, que a su vez hay un comité interno del gobierno, y todo esto el que lo coordina es el doctor Héctor Alexander, ¿no? Digamos que yo soy el que hace, hay una palabra en Estados Unidos que es como el legwork, el trabajo de abajo de coordinación, en base a, no solo tenemos todos los expertos del MEF, que pues tenemos un equipo de lujo en el MEF, sino que además tenemos firmas, una local y una internacional de mucho prestigio, que están apoyándonos. Podemos hablar específicamente pues de Indesa y de McKinsey, que nos han estado asesorando en este periodo. Entonces, hablando del tema de la reapertura, me voy a enfocar ahí, y si quieres hablamos de las otras medidas más adelante, pero miren, hoy por hoy están personas del gobierno, del punto de vista económico. Está, por ejemplo, el ministro Martínez, nosotros lo apoyamos, está personas del MEF, están las instituciones que tienen que ver con el tema de inversiones, y está la Cámara de Comercio y el MINSA. También, además, bueno, y eso es aparte, está la mesa económica,
laboral, porque ahora me metí en el tema de la reapertura, ¿no? Yo quiero hablar desde la reapertura. Entonces, lo que hemos hecho es que desde hace 3 semanas se le ha venido pidiendo a la Cámara de Comercio y que con el CONEP, ¿verdad?, estén generando propuestas de los diferentes tipos de negocios para generar protocolos de bioseguridad que posteriormente son aprobados por esta comisión, que además hay una subcomisión técnica porque tiene que ver con temas de salud, ¿ok? Que es parte del equipo de la doctora Turner. Entonces, ¿cuáles son, digamos, que las variables que se toman en consideración? Uno es el impacto económico. 2 es el impacto social. Y 3 es el impacto del punto de vista de propagación. Impacto económico, pudiéramos hablar de índices como Producto Interno Bruto. Impacto social, pudiéramos estar hablando de empleomanía. Y 3, del punto de vista de salud, es la propagación que pudiera haber. Todo esto se está haciendo a través de una herramienta, ¿verdad?, que estamos desarrollando con el INCAE, ¿verdad? Y estamos haciendo las diferentes pruebas y las diferentes validaciones para entonces que la decisión sea lo más transparente y lo más objetivo posible, ¿ok? Y al mismo tiempo, ¿verdad? Como te dije, McKinsey había diseñado modelos que era en base a lo que más ha servido en el mundo, que by the way, que dicho sea de paso, ellos lo han ido reajustando, ¿ok? Y entonces no solo partimos de su modelo, sino que además nos ayudan a poder perfeccionarlo. También es importante el tema de la regionalización, porque digamos que el virus no se está comportando igual en Arraiján que en Azuero, y si en Azuero entonces el RT está muy por debajo, o en Chiriquí, entonces las probabilidades de poder abrir esos sectores sin tener mitiga el riesgo del rebrote. Así que eso es un poquito de cómo se toman esas medidas. Yo preferiría que del punto de vista oficial sea la doctora Turner la que entre más en el detalle, porque ella es la que preside esa comisión. Nosotros simplemente la apoyamos, le traemos con el sector privado, le traemos los elementos, le traemos la reacción del protocolo. ¿Por qué? Porque el dueño del supermercado entiende cómo funciona el supermercado mejor que alguien sentado en una oficina refrigerada como yo, pues, por decir algo. Entonces, ellos entienden cómo funciona, cuál es el comportamiento de sus clientes, cuál es el comportamiento de sus colaboradores y cuál es el comportamiento de sus proveedores en las diferentes rubros. Ellos proponen en un formato muy sencillo, tipo matriz, que sacamos de los mejores ejemplos que estuvimos estudiando en el mundo, y la comisión lo revisa, se lo pasa a la subcomisión de bioseguridad, y en base a eso se hacen los ajustes y la comisión aprueba. Eso es un poquito cómo funciona. Sé que quieres más carne, pero eso es un poco de lo que se puede hablar de una manera, de la manera más responsable posible, y entendiendo que la doctora es la que va a ir anunciando. Por ejemplo, está el tema ya de las ferreterías con delivery. Adelante, perdón. Sí, precisamente le iba a preguntar sobre eso. Ayer se anunció la probabilidad de vender a través de online en las ferreterías. ¿Vamos a ir viendo progresivamente medidas como esta durante las próximas semanas? Completamente. Y la razón por la cual no habíamos todavía llegado allá es que nos tomamos una semana, como 10 días, para entender los protocolos de lo que ya estaba abierto, para poner orden en lo que ya estaba abierto, que ya genera, porque el virus no está en un PowerPoint o en un Excel, el virus está en la calle. Entonces enfoquémonos primero en lo que está en la calle, vemos cómo este protocolo la gente lo asimila en la vida real, o sea, las empresas, los supermercados, los bancos, cómo eso va andando, y vamos, eso es como nuestro piloto que ya estaba andando, y poniendo orden ahí, entonces vamos viendo las reaperturas. Entonces, respuesta sí, las reaperturas online van a ser las que más rápido pasen, y en las próximas semanas se van a ir introduciendo diferentes
negocios que van a ir abriendo, entendiendo que no significa que todo el negocio abre de una, pero eso sí significa que nos tenemos que preparar para que los negocios desde ya vayan adquiriendo mascarillas, vayan adquiriendo termómetros, vayan adquiriendo gel alcoholado, vayan adquiriendo pruebas serológicas, porque muy seguramente o sea, vamos a ir muy rápidamente hacia allá. Preguntan por qué no se incluyó, el señor Daniel Izaza pregunta, ¿por qué no se incluyó al sector logístico en la mesa de reactivación económica? Bueno, Daniel, gracias Daniel, gusto en saludarte. Daniel era parte del Consejo Consultivo del Gabinete Logístico y como él sabe, bueno, vamos a tener una reunión, como estaba diciendo, el viernes que lideriza esto Ana Margarita Reyes, y es a través del Gabinete Logístico para que no pierda su estructura, su institucionalidad, su fuerza, es a través de ahí que se traen las soluciones o digamos que la problemática que pues igualmente le abro la apertura no solo a Daniela, que estén aquí del sector logístico, que sean todas las propuestas las puedan canalizar a través de Ana Margarita Reyes y el Consejo Consultivo, que es de la empresa privada, no es del gobierno central, que participa ahí para que sea ahí donde se tomen las recomendaciones de cuáles son las prioridades en las cuales nos tenemos que enfocar del punto de vista de digitalización, que dicho sea de paso, ha estado sucediendo, pero es a través de ahí que eso llega a la mesa económica. Porque si tratábamos de hacer una mesa por cada sector y no utilizábamos las estructuras e institucionalidad ya interpuesta o que ya estaba operativa, entonces no era la forma más eficiente. Y yo sé que hay mucha ansiedad allá afuera por todo lo que está pasando y en verdad pido disculpas si de alguna manera en estos 60 días no he sido tan abierto con el sector privado como lo fuimos en los primeros 8 o 9 meses, pero lo que pasa es que teníamos que usar mecanismos operativos como las diferentes mesas para que se canalizaran las ideas a través de esas 8 mesas y a través de las otras estructuras ya andando, porque si no íbamos a estar como en reunionitis y no sé si esto de repente suena feo, pero lo que estoy tratando de explicar es una realidad en la cual el tiempo es, digamos, el único recurso que no podemos recuperar. O sea, el tiempo que se pierde es el tiempo perdido, ¿no? Y para que tengas una idea, al día de hoy se han tomado más de 40 medidas. Unas son muy visibles, otras son invisibles y no las vemos, pero son las que causan que otras se den. Ejemplo, el 8 de marzo tuvimos tuvimos el primer caso, ¿verdad? Se cierran las escuelas en los 2 distritos principales el día siguiente, en 48 horas en todo el país. Bueno, esas medidas fueron las que hicieron que el RT bajara hasta donde bajó, porque esas medidas no las ves ahí, las ves 15 días después. Obviamente esa medida conlleva un componente económico, como después vimos con lo que pasó con el tema de las escuelas. O te doy otro mejor ejemplo, que es el tema de que, bueno, el 13, que 5 días después hubo el estado de emergencia, que ayudó a que se dieran otras cosas, y el 15, la superintendencia de banco desregula 3 medidas, que fue lo que permitió que el 31 de marzo la banca anunciara los 3 meses de moratoria. Y eso fue de hecho, no fue por ninguna ley, el 95% de los préstamos de consumo se enfocaron, o sea, de auto, préstamos personales, hipotecas y tarjetas de crédito, se reestructuraron inmediatamente, pero fue por una decisión tomada el 8 de marzo. Y eso permitió que otras cosas que pasaran después, que en el momento se consideraban que pudieran ser negativos en el sector privado, como las leyes de moratoria, lo trabajamos para que fuera positivo, porque si la ley 295, que se mete con el tema de los servicios básicos, no hubiera tenido una estructura financiera que veníamos trabajando 3 semanas antes, quiebran todas las empresas de energía, quiebran todas las empresas de telecomunicaciones. Pero como veníamos trabajando en una estructura con el Banco Nacional de Panamá
y unas multilaterales que todavía no se ha implementado, pero que está andando. Entonces, es más, hoy tengo reunión con las empresas de telecomunicaciones. Entonces, eso facilitó que cuando la 295 pasara, entendiendo que había un clamor social y el sí a la moratoria llegó, pasó de ser algo solamente social a llegar y acaparar toda la clase media. Y al final del día es porque estamos en una situación en la cual estamos suspendidos de nuestro trabajo o nos han liquidado o no sabemos cuándo vayamos a arrancar o los dueños de las empresas no saben cuándo van a arrancar y cómo van a arrancar y cómo va a funcionar las estructuras financieras en ese momento, las estructuras crediticias y cómo va a cómo van a funcionar el Hub de las Américas, por ejemplo, que es tan importante para este país, porque eso no solo depende de lo que pase en Panamá, el Hub de las Américas depende también de lo que pase en los otros países, porque nuestro hub es interconectar. Entonces, tenemos, o sea, me explico, son escenarios bastante complejos y ahora mismo hay mucha ansiedad, hay muchas preocupaciones y está también el tema de la alimentación. Y bueno, ahí había que de alguna manera conjugar, ¿verdad?, el tema social con proteger la columna vertebral de nuestro sistema económico, que es el sistema financiero. Y cuando hablamos del sistema económico, estamos hablando de los empleos de la gente, la economía real, porque no vamos a poder reabrir o poder salir de este hueco que va a ser grande, a menos que tengamos un sistema financiero sólido. Entonces llegamos a algo con la banca de poder llevar una moratoria total a 9 meses, entendiendo que la ley 287 pues el 30 de mayo vencía. Entonces estamos hablando de 25 días más. Perdón, Ministro, adelante. disculpe que lo Adelante. interrumpa, pero tenemos muchísimas preguntas, a ver si podemos hacer las respuestas un poquito más condensadas. Por Ok, ejemplo, aquí Renato Pereira dice, ¿hay presión para el cierre total de la minera Panamá con el coronavirus? ¿Qué piensa usted sobre esto? mira, si por mí, mi trabajo es ser el balance de querer reabrir la economía lo antes posible. Y no hablo por mí, hablo por el equipo, el Consejo Consultivo y el equipo económico que el doctor Alexander dirige. O sea, estamos hablando de que la mina representa el 2% del Producto Interno Bruto en la proyección del año 2020. Y estamos hablando de casi 10.000 colaboradores. Entonces, es la inversión extranjera directa más importante que se ha hecho en la historia del país, porque no es solo lo que invirtieron, que es más de 6.000 millones de dólares, sino que lo que pagaron para poder tener esa mina en Panamá, que son como 4.000 millones de dólares. Entonces, pero esa decisión es una decisión de salud. Obviamente, entonces ahí es donde hay que buscar ese balance entre la parte económica y la parte de salud. Hablando de reaperturas, aquí preguntan que ya se dio una medida para las ferreterías, igual pasó la semana pasada con las lavanderías. Si por favor puede decir cuáles sectores siguen en esta línea. Bueno, es que a mí me encantaría, pero no me corresponde porque esa comisión de reapertura la preside la ministra Turner. Entonces yo no pudiera, tengo que trabajar en equipo y ser más, tengo que ser responsable por el rol que tengo en esa mesa eh, y en este momento no pudiera ponerle fechas, tendría que ella poner las fechas. Lo entendemos. Felipe Argote pregunta, ministro, si tienen a McKinsey, que tal vez es la mejor consultora del mundo, y también Indesa, que es la mejor de Panamá, ¿por qué no hay un plan estratégico publicado? Ok, mira, en este momento está en construcción. Yo les puedo dar un pantallazo, si gustan, de todo del plan en una hoja, ¿ok? Ya en los próximos minutos y te respondo esa pregunta, que va a responder muchas otras preguntas, pero está todavía, lo estoy haciendo aquí y me estoy atreviendo a hacer esto en este foro porque hay 500 personas muy importantes dentro del tema de la economía, pero no es para poder, no es una publicación, sino que es más poder compartir un poco del esquema que estamos elaborando, que es mucho más complejo y detallado que lo que les voy a mostrar. Así que si me permito voy a compartir mi imagen
mi computadora. Sí, pero no tengo otra opción. Dale. No, no lo tengo todavía. Un segundito. Sí. Mientras hacemos el arreglo en la pantalla, nos preguntan para poder Mándalo por aprovechar correo. el tiempo al máximo, ¿qué pasará con el turismo, ministro? Si van a apoyar a hoteles o aerolíneas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Miren, en este trimestre, sin lugar a dudas que las industrias más golpeadas es el turismo, que dicho sea de paso ha sido muy solidario porque tenemos más de 9.000 habitaciones de hoteles alocadas a los pacientes, tanto a los pacientes infectados, con casos, perdón, disculpa, como también a los policías para que no propaguen el virus, pero también para que los que tienen el virus. Entonces, hemos tenido mucha solidaridad de ese sector, y abrir el hub de Tocumen es una prioridad. Solo quiero dar un ejemplo. Si no, Panamá es un hub, así que Panamá lo que hace es interconexión entre las diferentes ciudades. Si una ciudad todavía no está lista, mal puede Panamá abrir porque no va a haber reservas. Ahora mismo nosotros estuvimos hablando con Pedro Helbron la semana pasada, viendo una presentación acá, y realmente las reservas son negativas en este momento. Es decir, se están cayendo. Entonces, no están las condiciones del punto de vista del mercado. Lo que vamos a hacer es apoyar a que Copa y todas las aerolíneas, el Hub de las Américas, que es tan importante para nuestra conectividad, que antes comenté de la importancia que era uno de los hubs, ¿verdad?, pueda abrir. Pero para que pueda abrir, tienes que tener medidas de bioseguridad no solo en el aeropuerto de Tocumen. Tienes que tener medidas de seguridad por ejemplo, si abre Quito y abre Miami, tienes que tener en esos aeropuertos, ¿verdad?, a las personas tienen que poner los pies en una bandeja que tenga Lysol, después tienen que pasar por una fumigación, después tienen que medirle la temperatura, le hacen la prueba serológica antes de pasar por migración, después tiene que, cuando llega ahí a la puerta, le haces otro examen, lo fumigas nuevamente, entra al avión, lo fumigas nuevamente, llega a Panamá, le mides la temperatura, le haces una prueba serológica, pasa el pasillo, agarra la otra compuerta, llega allá, le hacen otra prueba serológica, le hacen, no sé si me explico. Entonces, es sumamente complejo, y así lo entiende, el que mejor entiende esto es Pedro, porque él ha estado viendo este tema con IATA y demás, y nosotros le hemos estuvimos en esa reunión con directivos de Tocumen, y también tuvimos con el gerente general de Tocumen, porque es una prioridad. En el tema del turismo, lo que tenemos que hacer es, en este momento igualmente no habría demanda, porque hay una situación, que es que la gente va a salir de esto más pobre. Aunque seamos clase media, vas a salir con una vulnerabilidad, porque el punto de flujo de caja estás teniendo una pobreza temporal. Me explico, aunque vivas en un apartamento y tengas un carro, tienes una pobreza temporal. Entonces, y adicionalmente va a haber el riesgo de viajar. Entonces, estamos trabajando, tenemos una mesa solamente enfocada en el tema de turismo. Ahora, les voy a pasar esta presentación que, Gracias. si me permites compartir, aquí está, ¿no? Por supuesto, ya puede compartir la pantalla. Ven acá. Está bien. ¿Se está viendo? ¿No? ¿Se está viendo? Sí. Ok. Déjame más un segundito, por favor. Se le desactivó el audio, ministro. ¿Estás seguro que no es esa? Bueno, sí, Ya, sí sale ya lo escuchamos, okay. ministro. Bueno, perfecto. Son nada más 2 hojas. Esta es la visión integral para asegurar nuestro futuro, que como ves, no es
que la salud pública va por otro lado, la salud social por otro lado y la salud económica va por otro lado, sino que se entrelazan. Para que tengamos salud pública, tenemos que tener salud económica y salud social, porque el hambre tumba todo y las aglomeraciones, o sea, en una situación de caos, se va a la salud pública. Pero también estamos en un momento de que tenemos que estar seguros, o sea, tenemos que asegurarnos de que todo panameño pueda comer y acceder a alimentación. Y entonces también está el tema de la salud económica. Entonces, la visión es consolidar a Panamá como el primer país libre de COVID-19 en Latinoamérica, reafirmando su posición como el mejor centro de negocios, inversiones, logística, servicios y turismo, generando empleos y atrayendo talento, potencializándose en iniciativas como el Hub Logístico, Hub de Negocios, Hub Digital, Hub de Salud, Hub de E-Commerce y Hub de Generación de Valor. Las últimas tres son afectadas directamente por el proyecto que hablamos de sedes de empresas multinacionales para manufactura liviana y otros servicios. ¿Pudieras ir a la siguiente diapositiva, por favor? La idea de esto es que esto no es una publicación oficial, estoy compartiendo del punto de vista para poder escuchar las ideas y cualquier feedback. Y si nos tenemos que quedar aquí más de una hora, Yolanda, estoy a tus órdenes y me quedo el tiempo que sea necesario. Entonces, tratemos de darle las respuestas concisas, ministro, para tener a nuestra audiencia aquí y que salgan con información muy valiosa en la toma de decisiones. Perfecto. Entonces, ahí entramos en el plan Un Mejor Panamá, que es liderando la salida de la región de los efectos directos e indirectos del coronavirus. O sea, esto pasa de ser un tema de salud a un tema social y económico, que siempre va a tener el componente de salud por los temas de los protocolos de bioseguridad. El presidente antes hablábamos cuando en la campaña o cuando tomó posesión y los últimos 10 meses de una estrella, que esa estrella era la educación. Bueno, ahora tendremos que tener una segunda estrella, que es crear empleos para reducir la pobreza. Esa pobreza también momentánea, que desafortunadamente en este momento también estamos teniendo y genera mucha ansiedad. Entonces la idea es que todos los panameños tendremos que contribuir. Y va a ser vital e importante que haya en todo momento liquidez en el gobierno y que salvaguardemos el sistema bancario, entendiendo que hay requisitos mínimos necesarios, indispensables, que en cualquier momento tenemos que cubrir o cuidar, que es cuidar el sistema de salud, cuidar la cadena de alimentación, un bono mínimo para poder sobrevivir. Es un alivio de subsistencia en un tiempo de guerra, porque estamos en la Tercera Guerra Mundial, y eso tenemos que entenderlo. Y tener esa seguridad de la paz social y la democracia, salvaguardar la democracia, no es un trabajo del gobierno nacional o del presidente Cortizo, es un trabajo de todos los panameños. Y en una situación en la que estamos, ojalá pudiéramos volver a ese sentimiento como hubo después de la invasión, en la cual todos pudimos salir unidos de eso. Si eso no lo tenemos, todo el resto del plan es mucho más difícil de implementar o se caerá. Entonces, digamos que el tiempo es continuo, pero hay como si fueran dos etapas. Es un tiempo continuo, pero hay dos etapas. Está lo que pasó del día 8 de marzo hasta el día N, hasta N cantidad de días, es decir, hasta el día que comience esa reapertura, que le llamamos el día D, y está del día D, no solo pasando por la reapertura, sino que llegando a esa nueva normalidad, que tendremos que vivir con ella por años. Por eso es que a veces hablamos del día, el día D simplemente es un día normal. Es como decir que la Segunda Guerra Mundial no se ganó en Normandía, comenzó para los Estados Unidos ahí, pero pasaron años a posteriori. Entonces, eso no significa que esperamos al día D para tomar las decisiones, porque nosotros hemos venido tomando decisiones con el sector privado, entendiendo que las decisiones que tomemos, las buenas, nos abrirán puertas en el futuro y las malas nos cerrarán puertas en el futuro. Y por eso es que tenemos que ser muy responsables con esas decisiones que tomemos para que no hipotequemos el futuro, pero también si no las tomamos rápidamente, entonces vamos a poder perder fuerza. Nosotros necesitamos que poder
reabrir y con mucha fuerza, y por eso es tan importante la salud del sistema financiero. Entonces, había que tomar decisiones rápidas y necesarias, como por ejemplo la moratoria de la banca o de los servicios públicos que acabamos de extender en el tema de la banca por 7 meses adicionales, ¿verdad? Es obvio que va a haber un déficit fiscal por una caída de ingresos gigante en el mes de marzo, que el coronavirus no afectó 15 días más o menos, hubo una caída de un 43%, que representa 308 millones de dólares, pero en el mes de abril los números son superiores a eso, ¿verdad? Y que parte de la estrategia es traer la mayor cantidad de dinero posible al país, porque el mundo está sufriendo por una guerra de liquidez y la plata más cara es la que no tienes. Sin embargo, fuimos el único país, el primer país del mundo occidental que va a los mercados y coloca justamente el día que tenía que colocarlo, 2.500 millones de dólares, porque el día anterior era imposible y el día después era imposible. Por eso es la importancia de tener un equipo en el MEF liderizado por el doctor Alexander, que no solo tienen la ciencia, sino que además tienen el arte de haber podido lidiar con lo más cercano que ha habido a situaciones como estas, como por ejemplo el cierre de los bancos en los 80 o la crisis financiera de 2008 y 2009. Entonces, pero eso no significa que, o sea, esos dineros, ¿verdad?, son para todas las otras cosas que tienen que operar y para la salud y para la alimentación, y también algunos de esos dineros, como por ejemplo los 1.000 millones de dólares es para generar un fondo de contingencia para que ningún banco se caiga, porque si ningún banco se cae, entonces nosotros podemos, y tenemos un sistema financiero muy estable, muy fuerte, muy robusto, entonces esos bancos van a poder apoyar mejor a las personas y a las empresas para que perdamos la menor cantidad de empleos posibles. De ahí está el programa Panamá Solidario, ¿verdad? Que está todo este componente, pues hay una parte de bolsas, una parte de vale físico, y ahora que arrancamos con el vale digital, en donde le hemos llegado a 317,000 personas. Ministro. Díganme. Sí, enfocándonos un poco en tratar de salir de las interrogantes que tiene nuestra audiencia, quisiéramos ir un poco hacia lo que viene. Y correcto. Manuel Chiquilani en este contexto pregunta, ¿qué proyectos ha identificado el gobierno que serán claves o necesarios para lograr la reactivación económica lo antes posible, después de superar el COVID? ¿Cuáles son esos proyectos y si tienen financiamiento? Gracias, Manuel. Bueno, digamos que como las finanzas públicas, el mundo, digamos que no se va a acabar, pero cambió, ¿verdad? La capacidad del gobierno en invertir va a bajar y vamos a tener que ir más hacia el incentivo de lo que se hubiera llamado inversiones patrimoniales, es decir, en inglés, más equity, que tiene que ver con, por ejemplo, asociaciones público-privadas. Entonces, lo que estamos haciendo es expandiendo los proyectos de asociaciones público-privadas y lo que antes vislumbrábamos como 2.000 millones de dólares en proyectos que se estaban armando, ahora hemos subido a casi 10.000 millones de dólares que estamos evaluando en proyectos. No solo macroproyectos, sino que proyectos a niveles regionales, porque esos también hacen que haya más empleo en diferentes lugares. Entonces, sin lugar a dudas, las asociaciones público-privadas van a ser un jugador o un elemento elemental, y por eso era tan importante pasar esa ley que por 10 años no se había podido pasar, porque, digo, veníamos de una situación muy golpeada que todos saben, y no voy a entrar en lo que había en el país que encontramos, desbaratado, desde el punto de vista del sistema financiero, con finanzas públicas más parecidas a Enron que a cualquier otra cosa, y lo digo con carácter de un ex auditor, pero eso ya pasó, y ahora lo que tenemos que es sumar a todas las personas. Y las asociaciones público-privadas van a ser un elemento fundamental. Todavía no podemos, digamos que publicar detalles porque los estamos armando, ¿ok?, de todos esos proyectos, pero eso va a ser fundamental. Sobre las inversiones públicas, en este momento no puedo responder esa pregunta, porque el doctor Alexander, cuando está viendo el presupuesto, lo está viendo de una manera dinámica, y tenemos que primero asegurar, ¿verdad?, el salvaguarda de las personas, que podamos subsistir, que no vayan a faltar medicamentos, que no vaya a faltar nada, que no vaya a faltar alimentación, y que podamos cubrir las necesidades básicas de subsistencia, para entonces poder hablar
de proyectos específicos. Lo que sí te puedo decir es que en este momento están repriorizando todas las inversiones y todo el presupuesto de funcionamiento de cada una de las instituciones, entendiendo que una de las primeras variables es la cantidad de empleos. Es decir, el tamaño no necesariamente es lo más importante, es del punto de vista del beneficio que en este momento la parte social de empleomanía es una de las más importantes, por no decir que la más importante. Cuando venga la reapertura, muchos empleados no van a volver a sus puestos de trabajo. ¿Cuál será la estrategia para esta incertidumbre? Ok, entonces, hablamos, digamos que de un lado es las inversiones de asociaciones público-privadas, que eso cubre un componente. ¿Ok? El otro van a ser las inversiones públicas que vamos a tener que sacar lo antes posible y poder reactivar las que ya estaban lo antes posible. Y tercero, es que tiene que venir un programa con tanto la liquidez nos permita, por eso es que tendremos que traer la mayor cantidad de dinero posible, ¿verdad? No para gastártelo ya, sino que sí hay que cubrir las necesidades básicas de alimentación y demás, pero entendiendo que podamos después salir en base a un esquema de repriorización de inversiones públicas que está viendo el MEF, entendiendo que esa parte de la empleomanía va a ser vital, y por otro lado, generar el esquema de incentivos más grande que la empresa privada jamás haya visto en este país, y tenemos un listado de 23 leyes que estamos en este momento consultando con los diferentes sectores para poder sacarlas adelante. Si las 23 se van a aprobar, no sé. Si las 23 van a llegar en la asamblea igual que como las propusimos, no sé. Si las 23 en este momento están perfectas, pues no las estamos revisando y consultando, pero lo importante es aquí generar las condiciones y los incentivos y los préstamos que vayan de la mano para poder entonces, digamos que tener esa inversión importante. Entonces, también va a ser vital poder generar la confianza internacional lo antes posible para poder recuperar la inversión extranjera directa, vendiendo toda esta digitalización que estamos haciendo. Es buena, ahora la estamos haciendo para evitar las aglomeraciones y salvar vidas y la seguridad de la gente, pero realmente nos está ayudando a mantener la mayor cantidad del Producto Interno Bruto circulando de manera digital, entendiendo que hay limitaciones físicas para que cuando hayamos perdido la menor cantidad de Producto Interno Bruto, y eso significa la menor cantidad de empleos posible. Es decir, no es solo la generación de empleos, sino que mantener los empleos en base a esta digitalización. Y eso a su vez va a generar una plataforma para poder salir más adelante del hueco, y además ayuda a generar una mejor imagen de transparencia para poder ir a buscar estos capitales internacionales que los necesitamos, más a sabiendas que va a haber una disminución en nuestra plataforma logística, uno, a corto plazo. A mediano plazo creo que es una gran ventaja lo que tenemos, y dos, que el turismo, que inyectaba $2.000 millones a la economía de ingresos frescos, ¿verdad?, los vamos a dejar de percibir en una gran cantidad. Entonces, vamos a tener que volcarnos a sectores como el agro, que aunque solo consumen el 2% del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, emplean al 15% de la población y el 14% indirecto. Así que estamos hablando del 29%, que son 1.2 millones de personas. Y además, no solo genera empleomanía, y en un lugar donde lo requiere bastante, que es ese Panamá rural agrícola, por no hablar también de algunas partes de las comarcas, sino que además nos ayuda a que no haya una fuga de divisas al esos dineros irse afuera importando temas. Entonces, la agrotecnología, los créditos al sistema, al sector agrícola y el acompañamiento técnico van a ser de vital importancia. Y en eso estamos trabajando una ley que busca dar créditos fiscales muy parecido a la ley de turismo que pasamos hace 3 meses, para que de alguna manera conceptualicen por dónde va la ley sin ocupar tanto espacio. Ministro, se nos ha agotado el tiempo, pero vamos a extender esta conversación por 15 minutos para, por favor, responder puntualmente las preguntas de la audiencia. Nos preguntan, de estas 23 leyes que tienen pensado proponer a la Asamblea, ¿todas tienen que ver con incentivos fiscales? No todas, una gran cantidad.
entendiendo que es más fácil en estos momentos en el cual vamos a tener un déficit gigante solo desde el punto de vista de ingresos, que le tocará al doctor Alexander poder cuantificarlo y lo está viendo, como les dije, con McKinsey y demás. No podemos no tener ingresos, porque entonces, digo, y no estoy hablando de perder calificaciones, ¿eh? Porque yo creo que estamos en un escenario en el cual no es el más grande de nuestros problemas, ¿ok? Es un problema importante, pero no es el más grande de nuestros problemas. Nuestro más grande de nuestros problemas es que los 4 millones de personas trabajemos en conjunto para poder mantener una paz social en este país, poder proteger la democracia. Por ahí empieza el tema, por la alimentación, Entonces, va a ser más fácil que se aprueben proyectos de créditos fiscales de negocios que no tenemos a créditos fiscales de negocios que sí tenemos en este momento. No sé si me explico. Agustín de la Guardia pregunta, si es tan importante conservar los empleos, ¿por qué al sector privado no se le ha dirigido una ayuda para motivar a las empresas a conservar su planilla, tipo Panamá Solidario, que forme parte del Plan Solidario, Panamá Solidario? Okay. Lo que pasa, gracias Agustín, lo que pasa es que las necesidades de un Estado y de la población, más en este momento, son infinitas. Y los dineros que se tienen en el erario público son finitos. Y si en este momento el dinero va a empresas que no han empezado la reapertura, ese dinero ahora mismo está para sobrevivir, porque todavía no sabemos esa reapertura si va a demorar semanas o cuánto tiempo exactamente, y también va a ir gradual, porque tienes un plan, pero tú tienes que ir viendo cómo el virus se va comportando para poder seguir tomando las decisiones, porque si no, yo no sé si aguantamos un segundo rebrote fuerte, ¿ok? Porque estoy hablando de las personas, las empresas y el gobierno. En base a eso, los fondos que estamos buscando para los planes de ayuda y demás van a ser tienen que ir a medida de que las empresas vayan reabriendo. ¿Por qué? Porque si se los damos a las empresas que no han abierto o que van a demorarse más en abrir, esas empresas van a quemar el cash. Y cuando venga la empresa, la primera que tenía que abrir, no va a haber suficiente dinero para darle a esa empresa para que pueda reabrir. Entonces tenemos que ir soltando las ayudas y los créditos en función de la gradualidad del plan de reapertura. O sea, eso es una situación real de que aquí no tenemos la maquinita para imprimir dinero, no tenemos banco central. Resulta que este país, 2 de los elementos más importantes que tenía de competitividad era la conectividad y no tener banco central. Ahora, y por 100 y pico años, 106 años, esto era una gran fortaleza. 116 años, perdón. En este momento es una debilidad porque no obtenemos la maquinita de imprimir dinero. Y casi la mayoría de los países sí la tienen. Y además la conectividad, me preguntaste antes por las aerolíneas. La conectividad ahora mismo es un tema. ¿Ok? Entonces, pero podemos ir buscando otras conectividades y tenemos que ir pensando de una manera creativa. Entonces, por ahí están las limitantes. Lo que sí te puedo responder es que parte de nuestra estrategia es ir a buscar la mayor cantidad de dinero posible para traerlo a la República, como el Fondo de Ahorro de Panamá, como esos 2.500 millones de dólares que se trajeron, como los 1.000 millones de dólares del plan de contingencia, como los 300 millones de dólares para pymes y para agro, pero no es suficiente. Necesitamos más. Y ahí es donde los medios de comunicación los insto a que cuando vengan esos dineros no sea algo negativo, sino que lo veamos como algo positivo, porque ese dinero lo necesitamos para que nuestras empresas puedan funcionar y para que nuestros panameños, todos los panameños, podamos mantener la mayor cantidad de empleos y generar la mayor cantidad de empleos al tener más liquidez en el sistema. Ministro, pregunta Hernán Giraldo, ¿cuándo entrará la vigencia o en vigencia la reglamentación de la ley de asociación público-privada? Este mes de mayo.
Por otro lado, preguntan, ¿por qué Sacaremos el borrador este mes de mayo y lo tendremos que consultar con todas las fuerzas vivas del país. Así que va a depender también de la velocidad en la cual nos podamos sentar con todas las fuerzas vivas, pero yo creo que lo podemos sacar antes del 30 de mayo si todos cooperamos. Nuestro rol va a ser sacar en los próximos 15 días este documento para circularlo y poder analizarlo. Lo queremos hacer bien y no lo podremos hacer bien si no tenemos que todos los sectores productivos nos den su input. Por otro lado, preguntan, ¿por qué permitirle a algunos comercios hacer la venta online de sus productos y no a todos, si es el mismo protocolo para todas las industrias? Estoy completamente de acuerdo, nada más que se quería dar este primer paso por gradualidad, porque tiene que haber digamos que, no te voy a decir un control total, ¿ok? Pero tiene que haber una supervisión. Entonces, si ahora estábamos teniendo algunas fallas en algunos supermercados del punto de vista de bioseguridad, esta semana por el tema de lo de la cédula, yo vengo de San Miguelito y he ido todos estos días a San Miguelito y digo, los supermercados están aprendiendo la situación, pero si no se hace, por eso es que tiene que venir de una manera gradual, porque si no podemos generar otro problema epidemiológico. Entonces, ahí es donde la ministra, ¿verdad?, está diciendo, ok, vamos a abrir la ferretería, ya pusimos la casa en orden con lo que teníamos desde el punto de vista de protocolos de bioseguridad que se están aprobando. Ahora vamos a abrir esto y vamos a ver cómo se comportan 2, 3 días y abrimos otros. De manera de que vamos aprendiendo sobre la marcha, porque no hay un playbook perfecto hecho para la República de Panamá con la idiosincrasia de los panameños, que no es la misma de Suecia ni de Corea. De los Severo Sousa pregunta, de los 515 millones que se mencionaron ayer para la banca, ¿cómo serán utilizados para ayudar a las empresas? ¿Hay un plan que garantice esa ayuda y que cubra la mayor cantidad posible para sostener planillas? Esos 515 millones, ¿verdad?, son parte de un paquete de 1.000 millones que conseguimos con el Fondo Monetario Internacional y con MIGA. Y la idea es sostener la liquidez del sistema financiero, ¿verdad? Porque el Banco Nacional se vuelve un prestamista de última instancia, es decir, agarra algunos de los roles del Banco Central, no teniendo la parte de la imprimir plata, que es la que quisiéramos tener, y con la superintendencia de bancos, en base a medidas pactadas, lo suficientemente planificadas, pero entendiendo que hay que trabajar con la flexibilidad necesaria para la toma de decisiones de escenarios nunca antes visto, tomen las decisiones necesarias para poder mantener nuestro sistema financiero con la mayor fortaleza posible. Pero sí, Severo, que era parte también del Consejo Consultivo del Gabinete Logístico y que nos asesora en diferentes cosas y manda siempre buenas ideas, estamos trabajando para traer la mayor cantidad de dinero al país para poder apoyar a las empresas. Alejandro Galindo pregunta si se tiene algún plan para apoyar a pequeñas empresas, sobre todo tecnológicas, con una ley que sea como la de las SEM, pero para pequeños emprendimientos. Sí, la tenemos redactada. Por eso en antes, y yo sé que he sido largo, pero yo quería partir de una base de nuestras áreas de competitividad, porque ahora es más importante que nunca trabajar en nuestras fortalezas, uno, y dos, trabajar también en las debilidades donde tienen una gran oportunidad, como es el tema del agro. Entonces, en el tema digital hay una gran oportunidad por la competitividad que tenemos, y por eso ahora lo que queremos es poder generar las condiciones necesarias para poder tener un ecosistema que incluya, ¿verdad?, panameños y que incluya a la AIG como un cliente de esos panameños que entren al mercado laboral e incluye un plan de 2.200 programadores que estamos viendo con el ITSE y con la UTP para poder generar un ejército de programadores, porque eso a su vez nos ayuda a generar el ecosistema necesario para que otros nómadas digitales de otras partes del mundo puedan venir a Panamá. Y como dijo Google hace 6 meses, después de una reunión en donde le presentamos el Hub Digital, que me encantaría en otra oportunidad poder profundizar, porque sé que he sido muy largo,
poder generar el ecosistema que también incluye temas de esquemas de financiamiento y demás, y el tema de coworking y el tema de co-living y diferentes cosas que hace que que las empresas tecnológicas digan, oye, ¿qué está pasando en Panamá? Yo quiero ir a Panamá. Y desde aquí, entonces, exportemos esos servicios al resto de América Latina. Y yo creo que lo que ha pasado con la cédula, que te insto, aprovechando que tengo pues a la prensa aquí y a TVN, y no sé si otras, bueno, y también escuché que Renato, ver cómo podemos hacer un eco de esa herramienta, que es la herramienta del punto de vista social más importante, del punto de vista social tecnológico más importante que se ha desarrollado en el continente. Y que somos los pocos países de tener un sistema de pago como ese, que se la vendamos al mundo y que empujemos eso, porque eso es algo que Panamá es un logro de Panamá. Y en este momento tenemos que también enfocarnos en las cosas positivas y venderle al mundo eso. Así que insto a que podamos hacer un reportaje primero aquí local de lo positivo que ha sido la cédula como sistema de pago, pero también que me ayuden a venderlo al mundo, porque ese tipo de cosas va a hacer que Panamá se consolide como un hub digital. Ministro José Ramón Icaza pregunta que desde la Cámara de Comercio se ha estado proponiendo la ley de leasing inmobiliario, sin embargo no se ha tenido una actualización del proyecto desde enero. Ahora que se necesita más que nunca, ¿qué va a pasar? Mira, José Ramón, que también me asesora, me siento que toda la gente que me chatea todos los días, saludos a todos. Entonces, está en el MEF, está en los pasos finales de la evaluación legal, sin lugar a dudas que enero pareciera que fue hace 5 años, y en efecto estaban evaluando los últimos puntos y caímos en estos últimos 2 meses que ha cambiado un poco todo el panorama, y ahora que estamos ya, que sentimos que hemos cubierto más las ansiedades principales y las preocupaciones principales de la gente, que son nuestras preocupaciones y que es la razón por la cual estamos tratando de empujar esto lo más rápido posible. Esa será una de las primeras leyes que estaremos trabajando en las próximas semanas con el ministro de Economía y Finanzas. Ministro, preguntan aquí que importantísimo toda la información económica que ha dado. ¿Cómo podemos vincular esto con la transparencia que se necesita en el país para el manejo de todos los fondos públicos? Bueno, sin lugar a dudas, he hablado del tema de la transparencia varias veces por el tema que estamos tratando de hacer con la digitalización del Estado. No hay gobierno que haya hecho un empuje más grande hacia la simplificación, estandarización, digitalización e intercomunicación de los sistemas. Eso no significa que somos el único que hemos trabajado en esto. El gobierno del presidente Torrijos fue un gobierno que empujó mucho el tema de Panamá Compras y demás. También el gobierno de Martinelli se empujó. El gobierno del presidente Varela pasó la ley de la privacidad de la data. Nosotros pasamos la ley de la digitalización e interoperabilidad. Y si nosotros definitivamente que entre más digital somos, menos oportunidades de corrupción habrán, más transparencia habrá, y eso será un elemento fundamental para poder venderle al mundo de que tenemos que ser el destino para poder traer los dineros. ¿Por qué? Porque en este momento estamos pasando por una crisis de liquidez, pero a los países imprimir dinero por todos lados va a salir nuevamente una liquidez en algún momento, como pasó después del 2009. Resulta que la decisión más difícil de las grandes empresas del mundo y las grandes corporaciones y los grandes fondos institucionales va a ser dónde coloco mi dinero. Y si nosotros nos podemos proyectar como un país no solo más transparente que el resto de los países de América Latina, sino que además más digitales, ¿verdad? Y más socialmente estable, como siempre lo hemos sido, porque antes éramos 1 o 2 en estabilidad. Hoy por hoy, desafortunadamente, después de lo que le pasó a Chile, ¿verdad? Que eso es algo que tenemos que cuidar aquí en momentos como estos para que no pase. Nosotros podemos tener entre esa estabilidad, va a ser importante para que esos capitales del mundo digan, hey, me atrevo a poner el dinero en Panamá porque tiene estabilidad democrática, porque no me voy a atrever a meterlo en los mercados emergentes donde haya inestabilidad democrática
porque entonces voy a meter el dinero y no sé si lo voy a poder recuperar después. Ministro, agradecemos muchísimo toda la explicación que nos ha dado respecto al proceso de reactivación económica y de reapertura de empresas y comercios. Sabemos que en en este momento es impredecible dar respuestas concretas en algunos de los casos, pero bien nos ha dicho que se están haciendo estrategias para poder traer flujo de capitales al país, que van a presentar 23 leyes a la Asamblea que tienen que ver con incentivos para las empresas que generan empleo, y también se va a trabajar en la digitalización para hacer que Panamá sea un país mucho más transparente y menos vulnerable a actos de corrupción. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, también a nuestros patrocinadores internacional de seguros y Blue Cross Blue Shield Panamá. Gracias a todos en la audiencia por habernos acompañado. Hoy fue un poquito más largo, pero muy dinámico y con mucha información. Muchas gracias. Cuando quieras lo repetimos.